Buenos días con todos. Esta vez vamos a dar una clase. Esta clase se va a llamar Laboratorio Didáctico, donde vamos a explicar una clase, en este caso de matemática, por el docente quien les habla, el docente Jorge Luis Mayorga Gómez. Y vamos a empezar, ¿no? Explicando primeramente eh, la planificación microcurricular. En este caso aquí tenemos la planificación, tenemos la unidad educativa Francisco Pizarro. El plan de destreza con criterio de desempeño, tenemos los datos informativos, en este caso de quienes habla el licenciado Jorge Mayorga, para la asignatura matemática para el grado noveno, ¿no? Paralelo A. Número de unidad de planificación sería la número 6. El título de la unidad sería Leyes de la Lógica y Funciones. El objetivo específico de la unidad de planificación. Tenemos en este caso reconocer la relación que existen entre los conjuntos de números enteros racionales, irracionales y reales. Ordenar estos números y operar con ellos para lograr una mejor comprensión de procesos algebraicos y de las funciones discretas continuas. Y fomentar el pensamiento lógico y creativo. En lo que tiene que ver con planificación, destrezas y criterio de desempeño, a ser desarrollada, tenemos en este caso definir y reconocer proposiciones simples a las que se puede asignar un valor de verdad para relacionarlas entre sí con conectivos lógicos. En este caso vamos a ver una breve introducción sobre tres conectivos lógicos, en este caso la negación, disyunción y conjunción. Y formar proposiciones compuestas que tienen un valor de verdad que puede ser determinado. Indicadores esenciales de evaluación representa una forma gráfica y algebraica las operaciones, unión, intersección, diferencia y complemento entre conjuntos. Utiliza conectivos lógicos, tautología y la lógica proposicional en la solución de problemas, comunicando resultados y estrategias mediante el razonamiento lógico. Elementos del perfil de salida que se contribuyen. Actuamos de manera organizada, con autonomía e independencia, aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo, practicamos la humildad intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida. Ejes transversales. Eh, la comunicación de este valor permite a las personas intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos en un ambiente cordial. Tenemos en este caso el periodo 1 para esta clase, que sería una sola clase de 40 minutos. ¿Sí? Listo. Continuamos con la misma planificación, en este caso las estrategias metodológicas, recursos, indicadores de logro y actividades de evaluación. Tenemos en este caso leyes de la lógica y funciones. El objetivo de la clase, en este caso tenemos la estructura, en lo que tiene que ver con experiencia, reflexión, conceptualización y la aplicación. En la experiencia, comenzamos en este caso con una dinámica. La dinámica sería ¿qué cambió? Esta dinámica la vamos a explicar ya en la clase. Recordar con una siguiente pregunta, lo que tiene que ver con saberes previos, qué es una proposición y una negación, ¿no? Saberes previos y en este caso lo que tiene que ver con cognitivo. Reflexión, recordar e identificar una proposición simple. Pregunta, ¿qué es una proposición compuesta? Conceptualización, reconocer una proposición compuesta, identificar los operadores de una proposición compuesta, conjunto y disyunción, que eso es lo que vamos a trabajar. Desarrollar ejemplos de proposiciones compuestas en una tabla mediante valores de verdad. Aplicación. Identificar por medio de proposiciones lógicas si cada enunciado o expresión es verdadera o falsa. Resolver un ejercicio sencillo aplicando la tabla de verdad. Lo que tiene que ver con recursos, vamos a interactuar con el texto de matemática, el texto guía. En este caso, esto sería para más que todo una clase algo presencial.
Ahora lo único que podríamos agregarle ahí sería el uso eh, del Internet, que es lo que se requiere, ¿no? Como recurso. Recursos medios están en este caso lo que usamos con el computador, el software y todo lo demás, ¿no? Un dispositivo. Indicadores de logro reconoce una proposición lógica y representa en una tabla de verdad los valores de cada proposición mediante los conectivos lógicos utilizando su razonamiento. Eso es lo que se requiere. En lo que tiene que ver con actividades de evaluación y técnicas de instrumento, la técnica sería la resolución de problemas, instrumento, una prueba estructurada. En adaptaciones curriculares, en este caso, está elaborado por quien les habla, el licenciado Jorge Mayorga, revisado por el máster Ronald Vidal y aprobado por la vicerrectora, en este caso, máster Maribel Tomalá. Listo, como título y comenzando con los estudiantes, leyes de la lógica y funciones. El objetivo, ¿no? Que ya se dijo en la planificación, permitir que el estudiante actúe de manera organizada, con autonomía e independencia, aplicando el razonamiento lógico con la finalidad de utilizar el lenguaje de comunicación de manera clara y sencilla en nuestro diario vivir. Comenzamos con una dinámica para los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, esta tiene como nombre ¿Qué cambió? Muchos la podrán reconocer como encuentras las diferencias, ¿sí? En este caso podríamos hacer esta dinámica para que los chicos despierten un poco. Los chicos, por ejemplo, podrían hacer lo mismo que en este ejemplo, podrían en este caso ver qué es lo que hay atrás en el fondo de los chicos, ¿sí? En sus hogares. Luego podrían apagar la cámara y luego agregar algo. Al encender la cámara, los chicos tendrían que indicar qué es lo nuevo, qué es lo que se ha agregado, cuál es la diferencia, ¿no? En este caso aquí vemos un pequeño ejemplo eh, que asimismo preguntaríamos qué cambió, ¿no? ¿Sí? Con respecto a la primera y a la segunda imagen, nos podemos dar cuenta que el reloj o la hora del reloj ha cambiado. En la ventana, afuera, en la parte de afuera había un pajarito, ahora esta vez ya no está el pajarito. Otra cosa que nos podemos dar cuenta es que un estudiante que se encuentra en el lado izquierdo primero está con lentes y en la segunda imagen pues ya aparece sin lentes, ¿no? Esa sería la dinámica que podríamos aplicar de manera sencilla. Listo, en lo que tiene que ver con saberes previos, ¿no? Conocimientos en lo que tiene que ver con cognitivos. Hacemos la siguiente pregunta, ¿qué es una proposición? Entonces preguntamos, ¿no? ¿Qué es una proposición y qué es una negación? En este caso, proposición podríamos decir que podría ser cualquier enunciado o alguna expresión donde se afirme que es cierto o es falso, ¿sí? ¿Qué es una negación? Pues es simplemente negar algo, ¿sí? En este caso puede ser que la afirmación sea correcta, pero simplemente se la pueda negar. Es como que se estuviese mintiendo, podríamos decir, ¿no? Tenemos aquí, observa, dice los siguientes enunciados, ¿sí? Y vamos a ver si son proposiciones o no según lo que se indicó. Entonces pregunta, ¿cuáles de estos enunciados son proposiciones? Recuerde, una proposición es cualquier enunciado o cualquier expresión, sea algebraico, donde se afirme que es correcto o es falso. Entonces vamos con el primero. Nos dice, tenemos una chica y dice, ¿qué día es hoy? ¿No? Entonces nosotros preguntamos, ¿ese es una proposición? No sería una proposición porque es una pregunta, no se está afirmando nada. Vamos con el siguiente, dice, en este caso, 2 más 8 es igual a 11, se está afirmando algo, es una proposición. El siguiente, tenemos hola, no sería una proposición, es una exclamación, no es en este caso una afirmación. Quito es la capital de Ecuador, eso es correcto y está en este caso también
afirmando, ¿no? Es una proposición. Hoy es viernes, en este caso, hoy estamos lunes, entonces podríamos decir que sí, en este caso sería una afirmación, pero sería incorrecta, ¿no? Luego tenemos menos 7 más 4 dice que es igual a menos 3. También es una proposición. Entonces, una vez que ya nosotros ya hemos encontrado cuáles son proposiciones, podemos clasificar como falsas y verdaderas a las siguientes proposiciones. Entonces, tenemos 2 más 8 me dice que es igual a 11, donde eso es verdadero o falso. Sabemos que eso es falso. La siguiente, Quito es la capital de Ecuador. Entonces eso es verdadero, ¿no? Hoy es viernes, como les decía en este caso, hoy expresamente es lunes, entonces esto sería falso. La siguiente, menos 3, menos 7 más 4 es igual a menos 3. Eso sería correcto. Listo, entonces vamos a ver qué es una proposición simple. Como les indicaba, es una oración, una expresión o enunciado sobre el que se puede asegurar que es verdadero o falso. Se simbolizan con letras minúsculas, en este caso para representar una proposición. Puede ser en este caso P, Q, R, S, T, etcétera. Y su valor de verdad se denota mediante B de verdadero o F si son falsas. En este caso tenemos un ejemplo y me dice 7 representado por P y me dice que 7 es un número primo. Entonces, ese es una proposición y es en este caso afirmativa, ¿no? Lo que tiene que ver con una negación, negación de una proposición simple. Si P es una proposición simple, entonces la negación de P se denota de la siguiente manera. Muchos lo denotan en este caso con una pequeña rayita o un pequeño menos también, ¿no? Pero con un pequeño ángulo al final. Y se lee no P. La negación de una proposición es lo opuesto a un valor de verdad. Es decir, si la proposición P es falsa, la negación sería negación de P que es verdadera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la proposición dice 18 es divisible para 3. La negación que podríamos hacer para esa proposición sería no P. ¿Y cómo se diría? No es cierto que 18 es divisible para 3. ¿Cómo más lo podemos decir? Negación de P, ¿cómo lo podríamos decir? 18 no es divisible por 3, que sería lo mismo. Vamos con el siguiente. Me dice entonces, ¿qué es una proposición compuesta? Una proposición compuesta, en este caso, son aquellas conformadas por dos o más proposiciones simples combinadas mediante operadores lógicos. En este caso, y, o, sí, entonces, o sí y solo sí. Pero en este caso nosotros vamos a ver solamente y o. ¿Sí? En este caso, conjunción y disyunción y lo que tiene que ver con negación. Entonces dice, observamos la imagen, vemos un pequeño enunciado ahí. Entonces preguntamos, en la imagen dice, está lloviendo y hace frío. Es una proposición compuesta, ¿por qué? ¿Cuál es el conector lógico? Entonces podríamos decir que sí es una proposición compuesta porque en las dos se está afirmando y existe un conector lógico. En este caso es y, ¿verdad? Listo, proposición compuesta. Aquí tenemos algunos operadores lógicos, los nombres, la expresión en lenguaje natural, el ejemplo y el símbolo. En este caso tenemos, voy a enviar esto un poco más abajo, ahí. Listo. El primer conectivo lógico, conjunción, en su expresión de lenguaje natural sería y el ejemplo sería está lloviendo y está nublado. Y el símbolo sería de la siguiente manera, ¿no? Parecido a una A, ¿sí? Parecido a una A, pero no es exactamente, ¿no? Disyunción, su expresión natural al lenguaje sería o, y el ejemplo sería está lloviendo o está soleado. El símbolo sería como una B
tenemos también condicional y el lenguaje natural sería sí, entonces. El ejemplo, si está soleado, entonces es de día. Y tenemos el siguiente símbolo, una flecha, en este caso hacia la derecha, ¿no? Bicondicional, en su lenguaje natural, sí y solo sí. El ejemplo, está nublado, sí y solo sí hay nubes visibles. El símbolo sería una flechita para ambos lados. Conjunción. Esta proposición es denotada por P y Q y se lee P y Q, tal y cual como ustedes pueden ver, ¿no? La proposición P y Q es verdadera únicamente cuando las proposiciones P y Q son ambas verdaderas. ¿Qué nos quiere decir esto? Para que lo podamos aprender de manera rápida. Quiere decir que cuando ambas son verdaderas, es verdadera. Con el conector y que lo que tiene que ver con conjunción. Cuando ambas son verdaderas, es verdadera. Entonces aquí vamos a ver una pequeña tabla de lo que me indica, ¿no? Vamos a enviar esto acá. Entonces esta es la tabla y tenemos las dos proposiciones, P y Q, y el conector lógico sería I. Entonces vemos en la primera, verdadero y verdadero, eso quiere decir que entonces es verdadero, porque eso no dice la regla. Todo lo demás, en este caso que no sean verdadero y verdadero, serían falsos. En este caso, todas las demás serían falsas, tal y cual como se puede verificar. ¿Sí? Sería falso y sería falso. Listo, tenemos disyunción. Esta proposición se denota por P y Q y se lee P o Q, perdón, ¿sí? La proposición P o Q es verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones P o Q es verdadera. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir aquí? Nosotros podríamos aprenderlo de manera sencilla, que es en este caso falsa cuando ambas son falsas. El resto sería verdadero. De esa manera podríamos aprenderlo de manera rápida. Entonces, este sería verdadera, verdadera, verdadera. Aquí ambas son falsas, entonces es falso. ¿Sí? Listo, un ejercicio aplicándolo a la vida real. Tenemos en este caso una luz de un circuito, tenemos en este caso su expresión y vemos el ejemplo o la gráfica de qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este caso, como principal, nosotros tenemos aquí el conector Q, que está con una pequeña rayita negra, que podríamos decir que sería, vamos a regresar, ¿eh? Que sería en este caso el conector que está al final, ¿no? Q. Luego, entre corchete, en este caso, sería todo lo que está con la línea roja. Recuerde que aquí hay tres proposiciones, son las tres proposiciones que están ahí, donde P sería la que está aquí afuera, luego tendríamos I, y aquí tendríamos en este caso otro conectivo, otro conector lógico que estaría representado por O. ¿O sea, qué quiere decir? Que o está prendido o está apagado. ¿Sí? Entonces, si está prendido, ya sabemos que en este caso es verdadero y si está apagado, pues sería no está prendido, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo podemos representar. Un ejercicio llevado a la vida real. Ejercicio aplicando la tabla de verdad. Tenemos en este caso el mismo ejemplo que vimos llevado a la vida real y como ustedes sabrán tenemos cuatro proposiciones, perdón, dos proposiciones, que en este caso, al tener dos proposiciones, pues simplemente lo elevamos al cuadrado para obtener los valores, ¿no? Entonces, tenemos los valores comenzando por verdadero, verdadero, falso, falso. El siguiente sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y la negación, ¿no? Porque tenemos una negación de la proposición P. Entonces, si P en este caso el primero era verdadero, el siguiente es falso y así mismo, no es lo contrario.
Luego aquí tenemos, como en matemática, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero podemos resolver lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis tendríamos P o negación de P. ¿Sí? Entonces va a interactuar P y negación de P. Y el conectivo lógico sería O. En este conectivo lógico, recuerde que la regla es cuando ambas son verdaderas, perdón, ambas son falsas, es falsa. El resto sería verdadero. Entonces nos podemos dar cuenta que no coinciden, ¿verdad? Donde ambas serían falsas. Entonces todo sería verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Vamos con el siguiente. Una vez que ya tenemos el paréntesis, vamos con todo el corchete. El conector lógico sería P, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a interactuar ahora? Sería P con lo que está dentro del paréntesis. Y el conector lógico es I, ¿verdad? Entonces, según la regla me decía que cuando ambas eran verdaderas, es verdadera. El resto sería falso. Entonces nos podemos dar cuenta que en las dos primeras son verdaderas, verdaderas. ¿Sí? Entonces sería verdadero, verdadero. El resto sería falso. Listo. Ahora tendría solamente todo el corchete con el conector lógico Q y el conectivo en este caso sería I, ¿verdad? Y asimismo, nos podemos dar cuenta que la primera es verdadera, entonces sería verdadera, la segunda es verdadera, 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 la siguiente entonces sería, ¿dónde estamos? Ah, ya, verdadera, verdadera la primera, verdadera, la segunda tenemos falso, verdadero, entonces falso, la siguiente sería verdadero, falso, entonces falso, la siguiente sería falso, falso, pues sigue siendo falso. Entonces, esos serían los valores de verdad de esa expresión. Tenemos luego un taller en clases, en este caso, esto es lo que los chicos tendrían que hacer o tendrán que hacer para, para saber si han adquirido los conocimientos, ¿no? Tenemos, pondrían el nombre, en este caso dice la pregunta reactivo de doble alternativa. Instrucciones, verifique cada proposición y escriba verdadero, ¿sí? En caso de que sea verdadero, y falso de ser falsa, ¿no? Según corresponda. Entonces tenemos la primera, si nosotros realizamos este ejercicio, la primera sería, hoy es 7 de octubre, bueno, hoy no sería 7 de octubre, pues entonces sería falso. Los animales carnívoros se alimentan exclusivamente de las plantas. Eso sería falso. Lo siguiente, 5 por 8, que serían 40, eso sería correcto, ¿verdad? Verdadero. 6 es mayor que 17, eso sería falso. Los números pares son divisibles para 2, en este caso sería correcto. Jefferson Pérez es cantante. Eso es falso. Sabemos que Jefferson Pérez fue un atleta, en este caso corredor, ¿no? No todos los números primos son impares. Eso también es correcto. Hay un número que precisamente no es impar, que sería el número 2 y está dentro de los números primos, ¿no? Reactivo o evaluación de aprendizaje práctico o instrucciones resuelva la siguiente expresión mediante la tabla de verdad. Entonces, aquí tendrían los chicos que realizar este pequeño ejemplo, ¿sí? Como referencia, tenemos en este caso el texto guía, el libro del Ministerio de Educación, eh, datos escogidos de Internet, de la web, ¿sí? Y bueno, eso sería todo con respecto a la clase impartida para los chicos, ¿no? Bueno, aquí lo único que faltaría es interactuar con los chicos. No podemos interactuar todavía con los chicos porque estamos en semana de
de conocimientos previos, y en este caso no sería una clase en sí, sino preguntas a los estudiantes para saber cuál es su nivel de conocimiento. Entonces, eso sería todo. Esa sería una clase normal si todo estuviese claro, si todo estuviese entendido, si no hubiese ninguna pregunta. No, caso contrario, tardaríamos un poco más o tardaríamos muchísimo más. Pero bueno, esa fue la clase para, en este caso, la tarea que debemos cumplir. Buenos días con todos.